Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a otro capítulo de nuestra serie Hablemos de Maltrato, donde tú y yo estamos aprendiendo qué es, el impacto que tiene y cómo podemos prevenir que esta problemática tan dolorosa toque en la vida de más niños, niñas y adolescentes. Soy la psicóloga Gina. Si deseas aprender de este y otros temas conmigo para conocer cada día un poco más a tus hijos, suscríbete a este canal dando clic al botón rojo que dice suscribirse y tú y yo seguiremos aprendiendo juntos. El día de hoy entonces responderemos la siguiente pregunta. ¿Se puede pasar del maltrato a la crianza positiva? ¿Deseas la respuesta? Ya nos vemos y te cuento. Digamos que de esto hay muchos mitos, muchas ideas que se tienen. Es importante tener presente esa pregunta el día de hoy porque en los encuentros anteriores estuvimos respondiendo diferentes mitos, rumores, ideas que se tienen frente incluso dudas o inquietudes que se tienen frente al tema del maltrato, porque creen que simplemente algunas personas o en algunos hogares creen que simplemente si a mí me criaron así está bien reproducirlo con mis hijos y ya, ¿para qué me la complico? Sí, tengo resultados rápidos y listo. Pero digamos es bueno ir más allá, ¿sí? ¿Es la respuesta o es la solución rápida usar el maltrato para que mi hijo haga lo que yo deseo? Pero qué difícil es conectar, comunicar, escuchar, ¿sí? Ver un poco esas necesidades, a ver cómo puede irse abordando cada una de las situaciones que se presenta, ¿no crees? Entonces, digamos que es fundamental tener eso presente y básicamente el día de hoy quise cerrar este espacio en este momento porque es importante que seamos conscientes, ok, creemos que cuando uno dice crianza positiva, crianza respetuosa, es que no va a haber límites, es que mi hijo va a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera, ¿sí? Es que como tal el adulto va a ser absolutamente invisible, ¿sí? No va a ser visto, no va a ser reconocido como esa figura de autoridad. Pero también a lo largo de estos encuentros hemos hablado que esa autoridad, esos límites, ese respeto, no puedo, digamos, plantearlo desde un mal trato hacia esos niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Porque eso desconecta, porque les genera heridas, porque en algunos casos incluso les genera traumas, ¿sí? Entonces, qué importante es que tengamos presente eso porque en realidad hemos profundizado mucho en todos estos días de todo este tema del maltrato o de los malos tratos y no es tanto desde la culpa sino la invitación que no me cansaré de hacerte es hagamos este ejercicio desde la conciencia. ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Sí? ¿Cómo fue el trato que tuvieron esas figuras de referencia conmigo? ¿Sí? Si hubo gritos, si hubo golpes, si hubo insultos, si hubo humillaciones. Y básicamente digamos que qué importante es ser conscientes de esto y a propósito de este tema, quiero compartir contigo, quiero leerte un comentario que me hicieron hace unas horas por redes sociales. Dice, en mi infancia fue muy similar a como yo trato a mis hijos. Muchos gritos, no había violencia física, pero sí psicológica. Y yo intento por todos los medios no ser igual que mi madre con mis hijos. ¿Sí? Y digamos que qué importante es ser conscientes de esto, porque a la hora de la verdad a veces queremos dejar de gritar o dejar de castigar o dejar de golpear, pero no sabemos o nos cuesta romper esa cadena de maltrato y porque es importante hacer el ejercicio desde la conciencia, porque muchas veces yo simplemente estoy repitiendo un patrón con el que criaron a mis hermanos o con el que me criaron a mí o con el que nos criaron a todos los que digamos éramos pequeños en la época en que yo fui niño, fui niña, ¿sí? Fui adolescente. Entonces, en la medida en la que uno mira hacia atrás en su propia historia, comienza a entender por qué repite ciertos patrones, así uno diga, yo no voy a hacer X cosa como lo hacía mi mamá o como lo hacía mi papá, y resulta que la repite y uno dice, pero ¿por qué? Uno, porque no conoce otras herramientas, ¿sí? Dos, porque no ha sido consciente, no ha tenido como ese despertar de, ok, como a mí me criaron eso no era respetuoso, ¿sí?
Y 3, porque digamos es practicar, practicar y practicar. No va a ser que yo lo haga una vez y listo, ya va a funcionar perfecto con mis hijos, ¿sí? Algo que a veces se tiende a creer o a pensar es que por el hecho de que yo permita que mi hijo exprese sus emociones, entonces, ay no, eso es terrible porque nos van a ver en el centro comercial, ese show, van a creer que yo soy un mal papá, una mala mamá. Y digamos que importante es quitar la mirada alrededor y enfocar la mirada en tus hijos, ¿sí? Estén en la infancia, estén en la adolescencia. Lo que piensan otras personas, digamos que no viene al caso, porque en realidad ellos están desde afuera y no están viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Cuando permitimos que expresen esos hijos lo que sienten, lo que piensan, y poco a poco vamos reconduciendo para que lo hagan de una forma sana, de una forma constructiva, es importante ser conscientes, ok, que a menor edad poco a poco van a requerirse más y más repeticiones mientras va adquiriendo esa habilidad que tú esperas. Que, por ejemplo, que poco a poco vayan desapareciendo esas pataletas y vaya aprendiendo a regular sus emociones y decir en palabras en lugar de empujar ciertas cosas, ¿sí? Y muchas otras situaciones que, digamos, quería traerte con este ejemplo para que tengas ahí presente. Entonces el día de hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Se puede pasar del maltrato a la crianza respetuosa, positiva, educar sin golpes? De este tema vamos a desglosarlo el día de hoy a través de 3 claves. Clave número 1. Va muy ligado a lo que te estaba hablando hace un momento y es, todos fuimos impactados por el maltrato, ¿sí? Ya sea directa o indirectamente. Porque digamos, el hecho de que a mí no me golpearon no significa que no haya habido maltrato. Importante revisar que maltrato puede ser negligencia, abuso sexual, eh, maltrato psicológico, ¿sí? Y muchos otros tipos de maltrato que hemos ido conversando, que igual aquí abajo te comparto donde puedes ampliar mucho más de toda esa información que hemos aprendido juntos durante todo este mes. Pero es importante ser conscientes, ok, a la hora de la verdad, tanto tú como yo, como personas de generaciones superiores, hemos sido impactados porque era lo único que se conocía, ¿sí? Se creía que el maltrato tenía que ser usado sí o sí en casa para yo poner mi autoridad, para que mis hijos me respetaran, para que mis hijos me obedecieran, para que fuera de mi casa los otros familiares dijeran, ay, vea que si es un buen papá, si es una buena mamá, porque lo está tratando fuerte, ¿sí? Porque se creía entonces también que para criar hijos de bien, entonces tenía que haber maltrato. En fin, ¿sí? Hay muchas creencias alrededor de todo este tema. Pero digamos que qué importante es, ok, no culpemos o no juzguemos o no señalemos a ese adulto que me crió a mí, sino que entendamos por qué eso es maltrato, ¿sí? Que es un poco lo que hemos hecho durante todo este recorrido de este mes. Entendamos también qué pudo causar que eso sucediera. Muchas veces esas causas no tienen que ver con esos menores, sino se relacionan más con situaciones que viven esos adultos que maltratan, ¿no? ¿Cuáles fueron esas consecuencias o esas secuelas que dejó en mí? ¿Sí? Comencé a crear ciertos miedos, ciertas inseguridades. Comenzaron a formarse desde mi infancia ciertas heridas que se fueron fortaleciendo durante el paso de los años y por eso es que en mis diferentes espacios o situaciones a mí me cuesta hacer ciertas cosas, ¿sí? Llámese porque hay un miedo al rechazo, un miedo al abandono, un miedo a la humillación, un miedo a la injusticia o que me traicionen, llámese porque hay uno o varias de esas heridas emocionales que en realidad nunca había sido consciente hasta hoy. Y con esto quiero contarte que hacer este viaje personal, por experiencia propia puedo decirte que no es de un día, es algo constante y es un proceso, digamos, un poco doloroso. ¿Por qué? Porque es como escarbar y sacar a flote todo lo que viviste
para entender a fondo cómo fue esa situación, ¿sí? El impacto que dejó en tu vida. Y cuando ya comienzo a ser consciente de ello, ahí ya comienzo a darme cuenta, ok, esto fue lo que causó, tal vez, no sé, que en todas mis relaciones de pareja yo tenga dependencia emocional y no pueda dejar que esa persona me deje porque me da miedo estar sola. O diferentes situaciones que a la hora de la verdad, si te pones a pensar, son difíciles, que vives en el hoy, que vives en el presente, pero si nos ponemos a reflexionar, se explica mucho de cómo fue tratada esa niña, de cómo fue tratada ese niño en su propia crianza, ¿sí? Y a la hora de la verdad nos dice, ok, fui impactada por el maltrato, viví un tipo de maltrato. Y es doloroso darse cuenta de ello, sí, pero es demasiado sanador, porque ahí, ok, ahí comienzo a reconciliarme con ese pasado y a forjar un nuevo futuro desde mi presente. Porque si yo quiero romper esa cadena de maltrato, no es solo aprender a tratar a mis hijos, sino, ok, saber dentro de mí qué cosas me disparan y qué tipo de reacciones tengo, y saber, ok, no está mal que me enoje o que me frustre, pero ¿cómo lo manejo cuando me siento así? ¿Sí? ¿Cómo lo manejo sanamente? Tanto para no dañar a otros como para no dañarme a mí misma. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos, es importante tener eso presente. Miremos entonces la clave número 2. Tú puedes romper entonces esa cadena de maltrato. Y me dirás, Gina, ¿a qué te refieres con eso? Básicamente, tú puedes ser un agente activo de cambio, ¿sí? Y muy ligado a lo que hablamos anteriormente, ok, ya soy consciente de mi realidad, ya soy consciente de la razón de que mi realidad hoy en día sea así. Ah, ok, en mi infancia, en mi adolescencia sucedió a veces situaciones, esto se dio varias veces, es este tipo de maltrato, ok, ¿cómo puedo romper esa cadena de maltrato? Muchas veces me dicen a mí, Gina, yo quiero dejar de gritar, pero es que no sé cómo hacerlo. Sé que no es conveniente por a veces razones, pero ¿qué hago? ¿Cómo entonces rompo esa cadena de maltrato si es que es lo único que conozco, porque así me criaron a mí mis papás y yo creí hasta hace poco que eso estaba bien? Ya me he dado cuenta contigo que en realidad no es algo bueno por estas y estas razones. Pero ¿qué hago? No puedo dejar que mis hijos, se dice aquí en Colombia, me pasen por la galleta o no me respeten o se pierda la autoridad en casa, porque al fin y al cabo la que los forma soy yo. Entonces, ¿qué hago? Digamos que, ¿cómo podemos romper esa cadena de maltrato? Ya cuando hicimos ese ejercicio de conciencia de mi propia historia, capacitándonos. Hay una frase muy cierta que escuché el año pasado en un congreso de crianza respetuosa que tuve la oportunidad de asistir, y es cierto, y es que nos preparamos para todo en la vida, ¿sí? Nos preparamos a nivel profesional, nos preparamos incluso a nivel personal, pero muchas veces para una de las labores que más responsabilidad tiene, no nos preparamos, y es para ser padres, para ser madres, o para estar alrededor de esa infancia, de esa adolescencia. Llámese porque soy un profesional que trabaja cerca de ellos. Y qué importante es, ok, seamos responsables con la labor, una de las labores que más trascendencia o más huella deja en este mundo, y es la maternidad, la paternidad. ¿Y cómo me puedo capacitar? Digamos que hoy en día, gracias a la pandemia, una de las cosas que vale la pena que le agradezcamos es visibilizó más que en este mundo online podemos capacitarnos constantemente a nuestro ritmo en diferentes temáticas, ¿sí? Tanto pequeñitas como pataletas o agresividad, como grandes, como prevención de maltrato infantil y adolescente, que es un curso avanzado en el que yo te acompaño sobre ese tema. Pero digamos que es importante ser conscientes que nos capacitemos con personas expertas en estos temas, ¿sí? Nos capacitemos con una persona que tenga
un conocimiento superior al que yo tengo sobre romper esa cadena de maltrato. Te he compartido mucha información durante todo este mes y durante mucho tiempo para que cada día puedas conocer más y mejor a tus hijos, ¿no? Entonces, puedes romper esa cadena de maltrato. Y no es que, listo, hago X formación y ya quedó todo perfecto. No, porque es comenzar a practicar poco a poco lo que vas aprendiendo, ¿sí? Hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a una mamá que decía, me he ido formando en temas de crianza respetuosa, pero es muy abrumador, me frustro y termino explotando peor que antes. Porque la idea no es aplicar todo el tiempo, sino poco a poco y conforme ya las cosas vayan fluyendo, pues aplicas algo nuevo de lo que habías ido aprendiendo y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es como si yo tratara de hacer una sopa al tiempo de hacer un arroz con pollo y al tiempo tratara de hacer un postre. De esas tres, ¿cuál me va a quedar bien si las hago al tiempo? Pienso un segundo. Lo más seguro es que ninguna. Puede que incluso los ingredientes se me mezclen y me frustre y todo quede mal, ¿no? Y tal vez ni siquiera lo vuelva a intentar. Porque creí que el problema era esas recetas y resulta que el problema es que yo traté de hacer todo a la vez. Con la creencia, digamos, es igual. ¿Podemos romper esa cadena de maltrato? Sí, pero un día a la vez. Yo sé que a veces está angustiada, Gina, pero es que quiero dejar de gritar, dejar de golpear, dejar de castigar. Ok, enfoquémonos. ¿Quieres romper esa cadena de maltrato? ¿Cuáles son esas metas específicas que deseas? Escribe 5. De esas 5, ¿cuál consideras tú que es la más importante en este momento a trabajar? No para ti, para tus hijos. Que le aporte y que le ayude a crecer como persona. Ah, ok, yo quiero que aprenda a comunicarse de forma respetuosa con los demás. Ok, esa es la primera. ¿Sí? Y ahí comienzas a trabajar eso con ciertas herramientas. Pero es importante ser conscientes que cuando uno dice que puede romper esa cadena de maltrato no significa que, listo, me estoy formando en este tema y comienzo a practicar todo lo que he ido aprendiendo y nunca más voy a volver a explotar. Puede que sí vuelvas a explotar, pero ya va a ser más desde la conciencia. ¿Qué significa eso? 1, ya sabes qué situaciones te detonan. 2, ya sabes cómo expresarlo sanamente. 3, ya sabes cómo explicarle en ese momento a tu hijo que necesita hacer una pausa porque mamá no se siente bien, necesita sacar ese enojo y se va a ir a su rincón de la calma. Y 4, tu hijo va aprendiendo por observación cómo manejar o regular esas emociones. ¿Sí? Entonces, a la hora de la verdad, va a haber días muy buenos, va a haber días en los que volvamos a caer en ese patrón anterior que queremos dejar atrás. ¿Por qué? Porque de cierta forma ese cerebro emocional es como ese disco duro en el que tú tienes grabado la forma en la que te criaron a ti. Y es difícil romper esos patrones con los que a mí me fueron criados, claro, ¿sí? Y reflexiona que no solo con tus hijos puede que hayan aflorado esos patrones con los que a ti te criaron, en cómo tratas tú a los demás. Seguramente también han aflorado en tu ambiente laboral, con tu pareja, en fin, ¿sí? Digamos que es fundamental tener eso presente, ¿listo? Clave entonces número 3. Puedes educar sin miedo, por consiguiente, puedes educar sin golpes. Es muy importante tener esto presente porque básicamente pensemos algo y es, ya digamos, soy consciente de mi propia historia, ya sé cómo puedo dar ese salto y romper esa cadena de maltrato, ahora es importante revisar cómo puedo educar sin miedo, sin golpes, y no tanto que yo como adulto tenga miedo, sino sin producirle miedo a esos niños, sin producirle miedo a esos adolescentes, sin golpes, ¿sí? Sin todo ese tipo de obstáculos que lo único que hacen es que te alejan, te desconectan por completo de él o de ella, ¿sí?
Es importante saber que ya hemos hablado, hay necesidades que tu hijo necesita satisfacer de acuerdo a la edad, hay habilidades que necesita aprender. ¿En qué momento está? ¿Sí? Siempre veamos con esos ojos amorosos lo que suceda. Tu hijo no es que haya roto la lámpara porque quería hacerte enojar, no. ¿Qué está tratando de decirte? Se alteraron esas rutinas. Hay algo que, digamos, quiere decirte que no le gusta y no sabe cómo expresarlo de otra forma. Reflexiónalo. ¿Sí? Es importante verlo así porque tu hijo no es tu enemigo y al ocasionarle ese miedo lo hacemos sentir inseguro. Actúa desde sus centros más bajos del cerebro y por tanto puede que luche, se congele o escape. ¿Sí? Entonces, porque es lo único que conoce, porque puede que ese cerebro todavía sea demasiado inmaduro, en especial si está en esos primeros 7 años de vida, que en muchos casos tiende a actuar desde ese estado de supervivencia de ese cerebro más inferior, ¿sí? Entonces, ¿es posible educar sin miedo y sin golpes? Claro, ¿sí? Lo hemos hablado durante todos estos días, pero en realidad es bastante posible, es una realidad y es una realidad incluso que muchas familias están viviendo, a la que tú podrías sumarte, ¿sí? A la que tú incluso como profesional podrías aportar para que cada día más familias vivan, ¿sí? Porque qué importante es ser consciente que también para educar sin miedo, sin golpes, sin todo ese tipo de formas de maltrato, es importante qué tipo de profesionales son los que consultas cuando tienes alguna dificultad con tu niño, con tu adolescente, ¿sí? Porque si te recomiendan ese tipo de cosas, por ahí no es, ¿sí? Que sean personas que en realidad, digamos, sepan de este tema de esa crianza positiva, de esa crianza respetuosa. Porque si te hablan de premios, de castigos, de refuerzos, por ahí no es. Si te hablan de tablero de stickers, economía de fichas, tablero de puntos, tablero de responsabilidades, no, por ahí no es, ¿sí? Y básicamente capacitarnos constantemente. Así como yo estoy constantemente informada de lo que pasa a mi alrededor, ya sea leyendo el periódico, ya sea estando suscrita a alguna de esas revistas de actualidad, ya sea viendo un noticiero, un programa de opinión, hagamos lo mismo con tus hijos, ¿sí? Que sea un compromiso, no que hagas conmigo, sino que hagas contigo mismo y con tu familia, con tu hogar. Y es seguir espacios como este en el que aprendemos que es posible dejar atrás ese maltrato. Espacios en los que sabemos qué es respetuoso y qué no, ¿sí? En el que seguimos actualizándonos juntos, en el que seguimos, digamos, nutriéndonos juntos, sabiendo y recordando todo el tiempo por qué ese miedo, esos golpes no es la opción, no es el camino, ¿sí? Antes era lo único que existía, pero ya sabemos que no es respetuoso, que podemos elegir pasar ese maltrato a una crianza positiva y ser agentes activos de cambio y prevenir que haya más infancia o adolescencia dañada o rota por estas situaciones que son tan dolorosas, ¿sí? Que yo viví, que tú viviste, que todos nosotros hemos vivido. Pero ¿por qué esperar que tus hijos también la vivan? No. A veces uno cree que hay que vivir ciertas cosas para saber que son buenas o malas. Pero yo pienso que no es necesario. Yo no necesito probar las drogas para saber que eso es algo malo para el cerebro, para la salud en general, para la vida. Tus hijos no necesitan sufrir de maltrato para que les enseñes cómo aprender a tener un trato respetuoso con los demás. A veces queremos que cuando salgan al mundo sean respetuosos, tengan todo tipo de valores, sepan relacionarse solamente con los demás. Pero si en el primer entorno, que fue el hogar, no aprendieron eso, ¿cómo espero yo que lo logren?
en casa. Que lo logren afuera si no lo aprendieron en casa. En realidad no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, para que reflexiones, me cuentes aquí abajo, ¿cómo puedo pasar yo desde mi maternidad, desde mi paternidad o como profesional de ese maltrato a esa crianza positiva? Un abrazo enorme. Chao.